acerca de lo que son los mitos y las realidades de lo que es la sexualidad, ¿no? Muchas veces hay estos pensamientos acerca de lo que es la sexualidad, ¿no? Quedamos con esos tabús o con esas ideas que son erróneas. Entonces, el día de hoy vamos a ver cuáles son algunas de las falsas creencias que se tienen. A la información, esta información a lo que es la sexualidad es responsabilidad de cada una de las personas, ya sea investigar mediante fuentes de internet o preguntar. Entonces, todo esto es responsabilidad de todos. Ahora sí que tener esta información, ¿no? Entonces, la ciencia es una herramienta súper poderosa que el ser humano cuenta para comprender lo que es el funcionamiento del mundo que lo va a rodear en general. Esta puede ser dudosa, pero también se va a comprobar y se va a verificar lo que me están diciendo. Esto lo convierte en una fuente de conocimientos confiable porque ya está practicada, ya está estudiada y hay gente que lo sabe y por eso nos arroja pues ese espacio, ¿no? Esto pues es un compromiso más bien que hay con las personas para poder desmentir pues ciertas ideas que se tienen acerca de este tema. Entonces, al hablar de un mito, hablamos de aquello que son supuestas verdades que repetimos y enseñamos a través de generación en generación, creyendo que son verdaderas, ¿no? Entonces, cuando decimos que es un mito, a lo mejor puede ser verdad, pero tiene cierto grado de mentira, o sea, algo que pudiera ser verdad, pero no está comprobado. Entonces, aquí, pues no creo que haya tantos mitos y falsas creencias como lo que es el tema de la sexualidad, porque muchas veces no se habla frente o no se comenta entre una persona u otra, ¿no? Como por ejemplo, estamos hablando de los órganos sexuales y que es lo primero de que, ay, no lo digas o jajaja, empiezan las risas, ¿no? Entonces, eso también es una idea o es una mala educación que se está dando, porque bueno, ok, ¿qué sabes acerca del tema? ¿No? Entonces, el comentarlo tiene que evitar ese tipo de acciones, ¿no? De que, no, ahorita no es un tema de conversación, ¿no? Es cierto, hay momentos en los que se puede comentar, pero realmente muchas personas lo evitan porque no hay esa mentalidad todavía, ¿no? Entonces, durante muchos siglos han sido un tabú. ¿Qué quiere decir esto? Que son ideas de que no deberían hablarse o no debería ser, ¿no? Entonces, este tema es importante que todos sepamos y conozcamos. La sexualidad, pues, es la actividad humana, pues, contaminada culturalmente. ¿Por qué? Porque no hay ese diálogo o no se comenta de una manera correcta. Y está reglamentado. ¿Qué quiere decir reglamentado? Bueno, solamente en la escuela lo vas a ver, ¿no? O sea, no es algo de que sea algo cotidiano o algo normal que pudiera platicar entre dos personas. Con todo tipo de reglas, lo que da lugar a mitos, a falacias, a tabús, y estos se va a regir en cada civilización o también la cultura. También en lo que es la religión se integra un poquito lo que es este tema, ¿no? Porque a lo mejor, no, no estamos preparados para esto, ¿no? Entonces todavía es algo que todavía se está generando esa cultura de poder hablar libremente acerca de la sexualidad, ¿no? Estos mitos sexuales se extienden como un rumor. Bueno, si tú haces esto, vas a evitar un embarazo. Ahora sí que estudiado, no, pero yo lo creo. O sea, eso es lo que yo pude hacer y que lo voy a comentar a la otra persona y así se va creando un rumor, ¿no? Como un chisme. Así que es como un chisme. Yo se lo cuenta una se lo cuenta al otro y así sucesivamente, ¿no? Es que fulanita me dijo que le funcionó y lo voy a hacer. Entonces, ahí empieza a extenderse como un rumor, perdón, y esto no está fundamentado, no es algo que de verdad esté comprobado. Entonces, también incluimos a lo que es el tema de la sexualidad, ¿no? Entonces, por falta de información o a lo mejor por ignorancia, es que se va hablando o se va dando este tema en una falsa creencia. Y bueno, mi abuelita se lo contó a mi mamá me lo contó y yo lo voy a contar a mis amigos, ¿no? Entonces, de generación en generación, voy creando esa cadenita que sin pensarlo ya hice ahí toda una secuencia, ¿no? Entonces, no sabemos si de verdad funciona o solamente es un mito.
¿no? Entonces, eso es lo que abarca nuestro tema. ¿Cuál es en este caso? Desde pequeños, pues siempre nos enseñan que, bueno, yo digo, es algo que no debemos hablar, ¿no? Porque no se va a preguntar porque no es el tiempo, ¿no? Pero realmente hay que ir identificando o ir conociendo o generando esa información. Entonces, también los no, o el que no preguntes, eso también enseña, porque por curiosidad empiezas a empezar a generar tú solito ese propio conocimiento, ¿no? Los silencios, la indiferencia, los gestos, las emociones también son parte de lo que es la sexualidad. Y si no se habla, se sigue pensando en el término sexo o relación sexual con prejuicios, con culpas, con patrones, con dogmas, con paradigmas o con ideas que no son realmente, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante que, bueno, si tú no me lo dices, pues yo tengo que buscar información de otro lado, ¿no? Entonces, hay que generar un diálogo para conocer realmente acerca de este tema, ¿no? Muchas veces le dicen como que es un prejuicio, es algo acerca de este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque pudiera ser, pudiera no ser, ¿no? Entonces, cuando no se tiene esta información concreta o no se habla con padres o con personas que saben del tema, se expone a muchos riesgos, como lo que son presión, a lo mejor a iniciar lo que es su vida sexual, a lo mejor embarazos no deseados o no planeados, infecciones de transmisión sexual. ¿Y qué pasa? Si yo voy y recurro a lo que es un teléfono, recurro a lo que es una información de internet, me va a aparecer infinidad de cosas que yo ahí voy a empezar a conocer por mí mismo con información que me están dando en estos medios, ¿no? Y que a lo mejor no son informaciones que vayan a nutrir o vayan a hacer que yo de verdad aprenda, sino que pueden ser ya un poquito de cosas diferentes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son son mayores influencias de la información en los mitos y estereotipos en el ambiente? Como lo hemos visto, el tema de la sexualidad todavía es tabuizado, o sea, es algo negado del que no se puede hablar, ¿no? Hasta ahora se está dando un poquito más de apertura hasta el tema, pero también hay en ciertos momentos, o solamente cuando te dan el tema en la escuela, ¿no? Pero cuando tú estás o empiezas a pasar el proceso de adolescencia, comienzas a juntarte con gente y empiezas a escuchar lo que ellos piensan y es de ahí donde van a ir surgiéndose las dudas o se va a dar ese tema. Entonces es que empezamos a buscar respuesta a lo que mi entorno me está preguntando. Entonces puede ser información que sea verídico o también se distorsiona. ¿Qué quiere decir distorsión? De que, bueno, me dijo esta cosa, pero yo entendí de otra forma, ¿no? Entonces ahí ya no hay una información concreta. Y esto, ¿dónde podemos buscar estas informaciones? En informaciones nada confiables, que a lo mejor para salirme de la duda rápidamente lo googleo y me empiezan a salir cosas, ¿no? Y esto en revistas de adolescentes, en películas, en educación sexual moralista y religiosa, es donde se pueden dar fuentes que no son muy confiables, ¿no? Como los dichosos test de que, bueno, vas contestando y te va dando ahí que es de tantos puntos a tanto eres o esa característica tienes, ¿no? De ahí también son fuentes que no son confiables. Ahora, los medios de comunicación también influyen en lo que es este tema de sexualidad, ¿no? Esta visión que tienen los medios es muy diferente a lo que realmente es en sí la sexualidad, ¿no? Entonces, ya ven ustedes que hay películas, hay series, hay novelas que van utilizando también las ideas de la sexualidad, ¿no? Entonces, solamente se centran en lo que es una visualización, ¿no? Y esto no ofrece información nada objetiva a los adolescentes y tampoco enseña algo que sea concreto o algo que de verdad sea informativo y pueda sacar de dudas, ¿no? No crea algo real acerca del término de sexualidad. A lo mejor, y aquí vamos a ver, vamos a anotar cuáles son algunas ideas o cuáles son algunos mitos acerca de la sexualidad. Esta es una lista que les puedo proporcionar de algunas ideas
comunes en torno a lo que es la sexualidad, como por ejemplo, la primera vez no me puedo embarazar. Ese es un mito muy algo conflictivo. ¿Por qué? Porque si sé que si no utilizo un método anticonceptivo, ahí puede haber un embarazo. Entonces, en la primera vez, si yo no utilizo un método, puede haber un embarazo. Aquí, muchas veces comentan o se dice, ¿no? La ausencia del himen en una mujer no significa que ya mantuvo relaciones sexuales. Esto no solamente es que se tengan, sino que también por algún golpe, por alguna caída, por X motivo, hay esta ausencia, ¿no? Cuando es como el término de que las mujeres son vírgenes. Eso, el término de vírgenes, no es realmente un término que se debería utilizar, ¿no? O sea, no es algo así. Entonces, esto es a lo que se comenta que sea virgen una mujer. Entonces, el término virgen no existe realmente. Entonces, esto no tiene nada que ver con lo que realmente el cuerpo es lo que presenta. La práctica sexual inhibe un buen desempeño atlético. No es cierto. O sea, no quiere decir que por mantener relaciones sexuales puedes tener toda la actividad o estar activo todo el tiempo. No es así. También algunos otros mitos aquí. El tamaño del pene es determinante en el placer sexual. Ese es un mito también que se tiene. Es riesgoso tener relaciones durante el embarazo. Eso también puede ser forma parte de lo que es un mito, y que aquí solamente la persona o el doctor, el ginecólogo puede vamos a decir si es riesgoso para un embarazo o no. El alcohol es un estimulante sexual, no lo es. Como hemos visto en temas anteriores, el alcohol, ¿qué es lo que hace? Hace que las neuronas pues vayan disminuyendo lo que es la actividad en el cuerpo, y aquí es donde se van a dar pues cierto cansancio, cierto dolor de cabeza, etc. Hay riesgos al mantener relaciones sexuales durante la menstruación. ¿Se puede contraer lo que es una infección de transmisión sexual? Sí puede ser. Realmente no hay ningún riesgo a lo mejor en tener una relación utilizando lo que es un método anticonceptivo. Ir al baño después de haber tenido relaciones sexuales evita un embarazo. ¿Qué es lo que evitaría nada más? A lo mejor una infección, pero realmente utilizando el método anticonceptivo se puede evitar lo que es un embarazo y también la infección. Depende al método que se utilice. Brincar después de tener relaciones sexuales evita un embarazo. No es así. O sea, el estar brincando después de tener relaciones no tiene nada que ver con un embarazo, ¿vale? Entonces, si no se utilizó lo que es un método anticonceptivo, puede haber lo que es, en este caso, un embarazo, ¿vale? Y esto no es algo cierto. También esta parte de lavarse o asearse, evitar un embarazo, no es así. Lo único que va a evitar un embarazo es un método anticonceptivo. La píldora anticonceptiva es completamente efectiva el primer día. Pudiera que las personas que la utilizan, sí pudiera, ahora sí que ser efectivo, pero ya vimos cuáles son los niveles de efectividad que tienen ciertos métodos. Entonces, en algunas mujeres sí funciona y en algunas mujeres no. Cuando una mujer menstrua, no puede embarazarse. Esto igual influiría un poco en lo que es en este caso, el proceso, si es antes, si es después y en los días fértiles en los que se presenta. Los condones pueden ser utilizados de nuevo, no es así, solamente es de un uso y se arroja a la basura y no se vuelve a utilizar, no se lava, no se enseca, no se hace nada. Una vez que ya se utilizó, se tira a la basura. Si se usa un doble preservativo, nos cuidamos mejor. Al hablar de un doble preservativo, pudiera ser doble condón, es más efectivo que se pueda romper porque hay la fricción. A lo mejor si la mujer utiliza un método y el hombre utiliza otro, a lo mejor puede ser que sí, no ocurra un embarazo, pero depende al método. Si no es un condón, puede haber una infección. Entonces, esta lista son algunas de las ideas que pudieran ser comunes en lo que es el tema de sexualidad, ¿no? Entonces, que a lo mejor en su momento, pues ustedes lo van a escuchar o ahorita ya lo estamos viendo poco a poco, ¿no? Pero realmente es algo que no es real, no es una idea
errónea que se tiene y que muchas o podemos escuchar en muchas personas que sí les funciona, pero no es así. Para que una información sea confiable y que una vida sexual sea plena, se va a desarrollar solamente con información confiable y también evitando lo que son prejuicios o creencias equivocadas. Y si yo creo todo lo que me dicen en esta lista, pues sin problema, pero realmente son ideas erróneas que no se deben hacer. En la actualidad, la Secretaría de Salud pues cuenta con más de 1,500 espacios en los que ofrecen orientación gratuita. Y de ahí es donde podemos o se puede acudir para tener o para ejercer ese derecho a lo que es la sexualidad y también a lo que es el aspecto reproductivo, ¿sale? Entonces, este centro de salud me ayuda a mí a tener información y a poder planificar. Y todas las personas tienen el derecho de ejercer su sexualidad de una manera libre y también responsable. Responsable utilizando métodos que puedan ser efectivos y evitar un embarazo, evitar una infección. Y de manera libre, sin presión y siempre respetando los derechos de cada una de las personas. Estas ideas falsas forman parte del entorno cultural. ¿Por qué? Porque en muchas veces o en muchos lugares o en el círculo se van a poder escuchar alguna de estas. Por lo tanto, es importante analizar si es verdad o si es mentira. Entonces, todo esto es importante informarse acerca de estas ideas y también nosotros hacernos un criterio, hacernos nosotros reflexionar acerca si es verdad, si es mentira y diferenciar estas ideas que a lo mejor son algo fundamentado o es algo que yo creo a un estudio científico que de verdad me va a dar un argumento, ¿sale? Entonces, esto es muy importante para evitar lo que es una falsa creencia, evitar un tabú y de esta manera ejercer una sexualidad libre y ser responsable del acto de lo que se está cumpliendo, ¿sale? Entonces, todo eso es un derecho que como adolescentes, como adultos, tienen que acceder a la información para evitar un posible embarazo o de esta manera o un accidente, ¿vale?